Novena Conferencia, 4 de noviembre de 1923. Así como sólo se llega a conocer los seres del mundo sensible si se les observa en su teje y maneje, asimismo sucede con los seres de que nos ocupamos en estas conferencias. Los espíritus elementales que, invisibles, se hallan tras lo físico sensible y participan en todo el acontecer del mundo, en el mismo sentido o todavía en un sentido más elevado que los seres físicos sensibles. Sin duda, para aquellas entidades el mundo se ve un poco diferente que para las del mundo sensible, simplemente porque no poseen cuerpo físico. Todo lo que captan y perciben ha de ser distinto de lo que afecta al ojo humano, por ejemplo. Y así es efectivamente. El hombre siente, por ejemplo, la tierra como el cuerpo cósmico sobre el que deambula, hasta lo siente como pequeña inconveniencia cuando este cuerpo cósmico, como a veces sucede, se haya ablandado por la lluvia, y cuando el hombre se hunde un poquito en él, prefiere sentir la dureza e incompenetrabilidad del suelo. Toda esta actitud a la tierra no la tienen los gnomos en absoluto. Se sumen por doquiera, pues para ellos todo el globo terráqueo empieza siendo un espacio vacío y compenetrable. Pueden introducirse por doquiera, pues las rocas y piedras no les impiden su desplazamiento. No sé si decir andando o nadando, pues nuestro lenguaje carece de término para describir adecuadamente la locomoción de los gnomos dentro de nuestro cuerpo terrestre. Lo que sí ellos tienen es una interna sensación o vivencia de los diferentes ingredientes de la tierra. Su sensación es distinta cuando migran a la vera de una veta metálica que cuando toman su camino a lo largo de un estrato calcáreo. Todo eso lo registran de manera íntima, penetran a través de todos estos sin tener idea de que la tierra existe. Están seguros de que existe un espacio que les suscita diversas sensaciones, la del oro, la del mercurio, del estaño, de la sílice. Así he de expresarlo en lenguaje humano, no en el de los gnomos, que es mucho más plástico. Y gracias a que durante toda su vida recorren una y otra vez todas las vetas y todos los estratos, desarrollan esa pronunciada intelectualidad a que antes me he referido. Así, por doquiera, adquieren un saber abarcante, porque el metal y la tierra les revelan, como si fuera a través de un espejo, todo lo que está en el universo. Carecen los gnomos de órganos para captar la tierra como tal. Solo tienen para sus diferentes ingredientes diferentes modos de experiencia interna. Son sumamente sensibles a las impresiones que proceden de la luna. La luna es objeto de su constante concentrada atención. Al respecto, se manifiestan como neurasténicos, no sé si por neurastenia congénita o adquirida. Es difícil acertar con los términos lo que para nosotros es enfermedad, es para ellos elemento vital. No es dolencia, sino condición natural. Su neurastenia les da la mencionada receptividad interna, así como también para captar los cambios de los fenómenos lunares. Siguen los gnomos esos cambios con una atención tan intensa y concentrada que por ella incluso se transforma su propia figura. Si se observa la condición en que se hallan los gnomos, la impresión que causan es distinta según que se trate de plenilunio, de conjunción o de las fases intermedias. Cuando hay luna llena, los gnomos empiezan a sentirse incómodos. No les agrada la luz de la luna. Externan su sentimiento existencial hacia la superficie de su cuerpo
y se rodean de una especie de membrana espiritual protectora. Cuando hay brillo de la luna llena, parecen esos gnomos pequeños caballeros radiantes y acorazados. Para la visión suprasensible y su coraza espiritual es lo que en su epidermis puja hacia afuera para repeler esa luz lunar que le molesta. Cuando la luna se acerca a su conjunción, el gnomo adquiere una maravillosa transparencia. Se observan en el cambiante cromáticos refulgentes y centellantes. Todo un mundo se desenvuelve a través suyo. Es como si penetráramos con la mirada el cerebro humano, pero no como el anatomista que investiga los tejidos celulares, sino como quien ahí adentro ve los pensamientos que irizan y cintilan. Los gnomos se le antojan como hombrecillos translúcidos, en cuyo interior se conjuga un juego de pensamientos. Precisamente cuando hay conjunción de la luna, son los gnomos extraordinariamente interesantes porque cada uno lleva en su interior todo un mundo en el que descansa el secreto de la luna. Si uno trata de descifrar ese misterio de la luna, llega a muy extraños resultados. Descubre que la luna se halla en constante acercamiento hacia la Tierra, cada año un poquito más. No se imaginen esto en forma espectacular, es decir, como si la luna corriera hacia la Tierra. Sin embargo, la luna está cada año algo más próxima a la Tierra, lo que es atestiguado cuando hay conjunción por el avivamiento del juego de las fuerzas lunares en el mundo de los gnomos. Y estos duendes prestan especial atención a ese acercamiento, porque consideran como su principal misión en el universo el deducir los resultados de lo que la luna les provoca. Esperan con gran expectación el momento en que la luna se haya reunido con la Tierra y concentran todas sus energías para ese gran momento. Cuando esto suceda, se servirán de la sustancia lunar para dispersar paulatinamente en el universo toda la terrestre. La sustancia ha de desaparecerse. En virtud de esta tarea, esos trasgos o gnomos se sienten muy importantes, recogen las más diversas experiencias en la existencia terrestre y se preparan para que cuando la sustancia terrestre sea dispersada en el universo y la Tierra transite hacia su incorporación jupiteriana, ellos puedan conservar los elementos buenos y positivos de la estructura terrestre e incorporarlos en Júpiter cual andamio óseo. Una vez aguzada nuestra mirada para la observación de este proceso de los gnomos, imaginemos cómo se vería la Tierra sin agua. Piensen en la orientación del norte a sur del hemisferio occidental y en la del este al oeste del oriental, privándoles del agua. América con sus cordilleras y sus masas submarinas tendría el curso del norte a sur. Europa, de acuerdo con el trazo de los Alpes, Cárpatos, etc., tendría la dirección este-oeste, la que predomina en el hemisferio oriental. O sea, se obtendría una estructura terrestre semejante a una cruz. Investigando esto a fondo, se llega a la impresión de que esto es, en verdad, el mundo unido de los gnomos de la antigua luna. En otras palabras, los antecesores de nuestros gnomos terrestres, esto es, los gnomos lunares, coleccionaron las experiencias de la antigua luna y con base en ella modelaron la estructura sólida de la textura terrestre. Esta textura es, pues, resultado de la experiencia de los antiguos gnomos lunares. He ahí los hechos que se destacan en cuanto al mundo de los gnomos, que adquieren así una relación extraordinariamente interesante con toda la evolución del universo.
En cierto modo, transmiten siempre lo sólido de lo anterior a lo sólido de lo posterior. Son los guardianes de esa continuidad. De un cuerpo cósmico a otro conservan la estructura sólida. Es muy sugestivo acercarse a las entidades espirituales del mundo suprasensible y estudiar su particular misión, con lo que se logra la impresión de cómo todos los seres existentes colaboran a la configuración del mundo. Avancemos nuevamente de los gnomos a las ondinas, los seres elementales del agua. El cuadro que ahí se ofrece es, en verdad, bastante extraño. Esas entidades no tienen el afán de vivir de los hombres, ni tampoco el que, aunque instintivamente poseen los animales, sino que tanto ellas como los silfos ansían más bien la muerte. Cósmicamente se parecen a la mosca que se arroja a la llama. Sienten como si solo muriendo alcanzaran su verdadera vida. Qué fascinante es todo esto. Aquí en la tierra todo quiere vivir y se exalta todo lo que encierra fuerza vital, todo lo que exhibe germinación y crecimiento. En cambio, si nos trasladamos al mundo de los genios elementales, sus entidades nos comunican: la muerte es, propiamente, el verdadero comienzo de la vida, porque así lo sienten. Detengámonos en las ondinas. Quizá ustedes sepan que los marinos sienten una peculiar impresión en el mar Báltico durante los meses de julio, agosto y septiembre, impresión que cifran en las palabras. El mar empieza a florecer. Es como si retoñara en virtud de todo lo que en el mar se halla en descomposición. La descomposición del mar es lo que aquí prevalece y le imparte un peculiar olor a podrido. Pero no es así para las ondinas. No sienten desagrado, al contrario, cuando los millones y millones de animales acuáticos se corrompen y entran en su fase de destrucción, el mar se les convierte en un medio de los más prodigiosos, cambiantes, cromáticos, fosforescentes. Todo luce y brilla principalmente con sus matices azulosos, morados, verdosos, y el mar refulge para ellas inferior y exteriormente. O sea, que toda la corrupción en el seno marino se transforma en los colores oscuros hasta el verde en fulgor e irisación. Esos colores son, para las ondinas, realidades y los absorben del juego cromático del mar, los involucran en su propia corporalidad y su aspecto empieza a asemejarse a esos cambiantes cromáticas. Ellas mismas se tornan fosforescentes y en virtud de esa absorción, al volverse ellas mismas fosforescentes, nace en las ondinas algo así como una ansia infinita de desvanecerse hacia las alturas. La añoranza las lleva a la ascensión y con ella se ofrendan a las entidades de las jerarquías superiores. Ángeles, arcángeles, etc., como manjar terrestre en lo que hallan su bienaventuranza, perdurarán después dentro de las jerarquías superiores. Es notable darse cuenta cómo en cada época prevernal se desarrollan estas entidades desde profundidades insondeables. Es así como participan en la vida de la tierra y colaboran en el crecimiento de las plantas conforme lo descrito. Luego se vuelcan, pudiéramos decir, en el agua, recogen por medio de su propia corporalidad la fosforescencia del agua, es decir, lo corrompido, y con inmensa añoranza la elevan.
He ahí el grandioso cuadro cósmico en el que los colores de sustancialidad espiritual, surgidas del agua terrestre y ascendidas por las ondinas, sirven de alimento a las entidades de las jerarquías superiores, en el que la tierra se ha convertido en fuente nutricia para dichas jerarquías, ya que el ansia de las ondinas consiste precisamente en dejarse consumir por las entidades superiores. En esa esfera continúan viviendo, en ella entran en su eternidad. Año tras año se realiza el flujo ascendente de estos geniecillos invisibles, estructuras generadas por lo terrestre, ansiosas de irradiar hacia lo alto para ofrecerse como alimento de las entidades superiores. Y los silfos. En el curso del año encontramos los pájaros moribundos. Recuerden cómo las aves quieren entregar su sustancia espiritualizada a los mundos superiores para eliminarla de la tierra. Mas para lograrlo se necesitan mediadores y estos son los silfos. Efectivamente, las aves moribundas llenan el aire de astralidad, de categoría inferior, pero de sustancia astral. En esta sustancia, no puedo decir revolotean, pero a falta de mejor término, permítame decir que se disipan o desvanecen los silfos. Recogen el legado de las aves moribundas, lo llevan añorantes hacia lo alto, deseosos de que los inhalen las entidades de las jerarquías superiores. Se les ofrecen como elemento de respiración. Otra vez grandioso espectáculo. Al fenecer el mundo de las aves, esa fulgurante sustancia astral se confunde con el aire. Los silfos los sesgan cual relámpagos azules y reciben primero verdeciendo y luego enrojeciendo la astralidad procedente del mundo alado y se escapan hacia lo alto como rayos relampagueantes. Más allá del espacio, se convierten en el aliento de las jerarquías superiores. Podemos decir, pues, que los gnomos trasladan un mundo a otro, transfieren su estructura, figurativamente hablando, avanzan con la evolución en sentido horizontal. En cambio, los otros seres, ondinas y silfos, transportan hacia lo alto la exultación que experimenta en su propio fenecer, en el ser consumidos, ser respirados, continúan viviendo en el seno de las jerarquías superiores y experimentan así su propia eternidad. Pasemos ahora a los geniecillos del fuego. Observen cómo, al morir las mariposas, el polvillo de sus alas parece desvanecerse en la nada. Pero no es así, no se desvanece. Lo que se despolvorea de las alas es materia espiritualizada y sublimada que desemboca en el éter calórico que circunda la tierra, cual si fueran diminutos cometas. Cada granito de polvo sería un diminuto cometa en el éter calórico. Cuando el mundo de las mariposas se acerca al fin de su ciclo en el curso anual, todo se convierte en fulgor e irisación. En estas fulguraciones se vuelcan los geniecillos del fuego, las absorben y dentro de ellos continúa refulgiendo. Entran los geniecillos en añoranza y en ese estado llevan a las alturas lo que han asimilado, resplandeciendo hasta el espacio cósmico ese polvillo de las alas de mariposa. Pero no solo resplandece, sino que fluye hacia ese espacio cósmico resplandor que determina el aspecto que la tierra ofrece a los espíritus de las jerarquías superiores. Estos espíritus contemplan la tierra
y perciben preferentemente ese elemento de las mariposas e insectos que les llevan a los seres ígneos, seres que a su vez sienten el máximo gozo en presentarse ante la mirada espiritual de las jerarquías superiores y en ser acogidas por ellas. Aspiran hacia esas jerarquías y les proporcionan el sabor de la tierra. Estos seres elementales son, pues, los mediadores entre la tierra y el cosmos espiritual. El espectáculo de las ondinas emitiendo sus fosforescencias hacia lo alto y desapareciendo, cual alimento en el mar de luz y de llamas de las jerarquías superiores. Los convulsivos relámpagos verdosos rojizos de los silfos que ascienden para ser inhalados. Ahí, donde lo temporal se convierte en eterno y la permanencia eterna de los geniecillos del fuego, cuya actividad adquiere duración. En tanto que, en la tierra, la muerte de las aves queda circunscrita a determinada estación. Los geniecillos del fuego procuran que sus efectos perceptibles se derramen en el cosmos durante todo el año, y así se revista la tierra de una especie de manto de fuego. Vista desde fuera parece ígnea. Todo esto es obra de entidades que contemplan la tierra de manera muy distinta a como la concibe el hombre. Para nuestro planeta es materia sólida sobre la que se puede caminar y estar parado. Para los gnomos es esfera permeable y hueca. Para las ondinas el agua es fosforescencia, algo que ellas perciben, absorben, asimilan y en lo que viven. Para los silfos, lo astral del aire que proviene de las aves fenecientes es el elemento que incrementa su naturaleza relámpago. Sin las aves, los silfos no serían más que rayos quebrados y tenues. Finalmente, el perecer de la mariposa circunda la tierra como de una permanente capa ígnea, lo que parece como si la tierra estuviera rodeada de una prodigiosa pintura ígnea, a uno de cuyos lados, visto desde la tierra hacia arriba, se encuentran los relámpagos convulsivos, es decir, las ondinas fosforescentes y evanescentes. Todo el espectáculo se conjuga en la intuición. En la tierra tejen y viven estos espíritus elementales, tienden hacia arriba y desaparecen en el terrestre manto ígneo. Pero no desaparecen en realidad, sino que allí encuentran su existencia eterna, al confundirse en las entidades de las jerarquías superiores. Todo eso, que culmina en un maravilloso cuadro cósmico, pero que es expresión de lo que acontece en nuestro planeta, se realiza en sus etapas iniciales sobre la Tierra. Nosotros, los hombres, nos hallamos constantemente metidos en lo que ahí tiene lugar, y aunque en nuestra conciencia ordinaria no seamos capaces de captar ese medio circundante, nos hallamos, no obstante, todas las noches involucrados y participamos en el tejemaneje de esas entidades en cuanto a nuestro yo y cuerpo astral. Para los gnomos es realmente una diversión observar al hombre dormido, no el cuerpo físico en la cama, sino el que se halla fuera del cuerpo, como yo y cuerpo astral. Y luego darse cuenta de que ese hombre piensa en espíritu y no lo sabe. No sabe que sus pensamientos pertenecen al reino espiritual. Similarmente, las ondinas no se explican cómo sea posible que el hombre se conozca tampoco a sí mismo. Y lo mismo sucede a los silfos y los geniecillos del fuego. En el plano físico,
A menudo es molesto estar rodeado de noche, de mosquitos y bichos similares. En cambio, nuestra parte espiritual, esto es, el yo y el cuerpo astral, se hallan constantemente circuntegidos y circunvividos por los seres elementales de la noche, lo que constituye constante exhortación de avanzar en conciencia para aumentar el conocimiento del mundo. Trataré ahora de darles una idea de lo que susurran estos 4 tipos de entidades y de lo que uno puede percibir escuchándolos. ¿Qué es lo que les divierte y qué es lo que esperan de nosotros cuando nos exhortan a avanzar en conciencia? Se acercan los gnomos y nos dicen: te sueñas a ti mismo y rehuyes el despertar. Saben que el hombre tiene su yo en condición soñolienta y que tiene necesidad de despertar realmente para llegar a su verdadero yo. Lo comprenden muy bien y por eso le vocean durante el sueño. Te sueñas a ti mismo, quiere decir de día, y rehuyes el despertar. Sigue el mensaje resonante de las ondinas. Piensa en las obras de los ángeles si no lo sabes. El hombre no sabe que sus pensamientos están propiamente en la esfera angélica. Y de los silfos, el hombre dormido recibe este mensaje. A ti te resplandece la potencia creadora y no lo sospechas. Sientes su fuerza y no la vives. He ahí más o menos las palabras de los silfos, de las ondinas, de los gnomos y las de los seres del fuego. Para ti forcejea la voluntad de los dioses y no le das cabida. En virtud de su fuerza ejercitas la tuya y rechazas la divina. Todo esto es la exhortación de avanzar en la propia conciencia. Estas entidades que nos llegan a la existencia física desean que el hombre avance en conciencia para que participe de su mundo. Una vez que nos hemos familiarizado con lo que estas entidades tienen que decirles al hombre, empezamos a comprender cómo manifiestan su propia esencia. Concibámoslo con las siguientes palabras. Los gnomos. Sostengo la fuerza esencial de la raíz. Ella crea mi cuerpo estructural. Las ondinas. Muevo la fuerza acrecentadora del agua. Ella modela mi sustancia vital. Los silfos. Sorbo la fuerza vital del aire. Ella me llena de potencia existencial. Y los espíritus del fuego. Es sumamente difícil encontrar palabra para describir lo que ellos hacen, porque se hallan muy distanciados de la vida y del quehacer terrenales. Necesito un verbo que describa un proceso como de digestión cósmica. En verdad, una consunción ígnea, como primera aproximación tentativa, aunque no del todo satisfactoria. Me arriesgo a utilizar el verbo gestar. Gesto la fuerza aspirante del fuego. Ella me redime espiritualizándome. Traté lo mejor que pude de darles una idea de cómo se autocaracterizan esas entidades de los reinos elementales y cuál es el mensaje exhortatorio que le llevan al hombre. Pero no son tampoco amigables de susurrarle al hombre solamente lo negativo, sino que de ellas emanan declaraciones lapidarias
que pueden causarnos impresión de gigantesca inmensidad. Al respecto, deberían ustedes adquirir la sensibilidad para captar la diferencia entre el mensaje cifrado en palabras humanas, por bellas que sean, y el que resuene cósmicamente, proferido por todo el portentoso ejército de los gnomos. La Génesis determina la diferencia. Cuando el hombre presta oído a los gnomos, después de haberle dado la exhortación que apunté anteriormente, le invade su coro de voces en esta forma: esfuérzate por despertar. Portentosa es la impresión moral que causan estas palabras que fluyen por el universo integradas por muchísimas voces individuales. Y el coro de ondinas resuena así: piensa en espíritu. No es fácil expresar el mensaje del coro de silfos cuando los gnomos a la luz de la luna llena aparecen como caballeros de coraza bruñida, profieren su mensaje como si surgiera desde las profundidades de la tierra. Esfuérzate por despertar. Cuando las ondinas se disipan hacia lo alto, ansiosas de ser consumidas, y repercute hacia la tierra, piensa en espíritu, y de los silfos al dejarse aspirar ahí arriba, desapareciendo en la luz universal, como relámpagos azulosos, rojizos, verdosos, al enclavarse en la luz, cual saeta para confundirse en ella, resuenan desde las alturas. Vive la existencia en respiración creadora. Pero sigamos, en ira fogosa a la vez que entusiasta, que no se siente devastadora sino como algo que el hombre necesita recibir del cosmos, resuena la aportación que hacen los espíritus del fuego al manto ígneo de la tierra. Ahí no resuena un conjunto de voces individuales, sino el retumbar de una portentosa voz de trueno en toda la periferia. Recibe amorosamente la voluntad de los dioses. Naturalmente, uno puede desviar su atención de todo esto, y entonces no se percibe. El percibir o no esta clase de mensajes depende del libre albedrío. Mas, al captarlos, sabe el hombre que integran la existencia universal y que al desenvolverse los gnomos, ondinas, silfos y espíritus del fuego, de la manera descrita, tiene lugar un acto efectivo. Aparte de la función para el hombre de esos genios elementales, poseen otra: el que resuenen sus palabras cósmicas. Los gnomos desde la tierra, las ondinas al ascender, los silfos desde lo alto, los espíritus ígneos como un coro, como sinfonía del poderoso despliegue de voces. He ahí, vertida en palabras, la impresión que podemos concebir, pero todo esto corresponde a la palabra cósmica y aunque no la oigamos con la conciencia ordinaria, no deja de tener su significado para el hombre. En efecto, es profundamente veraz la vetusta concepción surgida de la clarividencia instintiva de que el mundo surgió de la palabra, esto es, del verbo cósmico, no combinación de sílabas menudas, sino sinfonía de voces de innumerables seres. Es infinidad de entidades las que contribuyen a la totalidad cósmica, y el verbo cósmico es el concierto de sus incontables voces. Para lograr la íntegra visión, no basta la abstracta verdad general de que el mundo fue creado a partir del verbo, sino que hemos de ir descubriendo concretamente cómo ese verbo en sus diferentes matices resulta de la unión de las voces
de entidades individuales, de modo que la resonancia de esos diferentes matices se introduce en la gran armonía y en la poderosa melodía cósmica en el supremo momento de creación del Verbo cósmico. Cuando el coro de los gnomos hace resonar su esfuérzate por despertar, se trata, en lenguaje de los gnomos, de la potencia para lograr el sistema óseo humano y su sistema motor en general. Cuando las ondinas exclaman, piensa en espíritu, manifiestan en su lenguaje lo que cual verbo cósmico se vierte en el hombre para configurar sus órganos metabólicos. Cuando los silfos, al ser inhalados, dejan correr hacia abajo su vive la existencia en respiración creadora, penetra, vibra y teje en el hombre la potencia que le dota de los órganos del sistema rítmico. Finalmente, lo que a manera de los espíritus ígneos cósmicos surge como imagen y reverberación radiante hacia nosotros, la potencia del verbo y todo el sistema neurosensorio humano. Toda cabeza humana es trasunto en miniatura de lo que, traducido al lenguaje de los espíritus del fuego, significa recibe amorosamente la voluntad de los dioses. Estas palabras obran en las más sublimes sustancias cósmicas y cuando el hombre continúa su evolución entre la muerte y el nuevo nacimiento, es ella la que transforma en los futuros órganos neurosensorios aquello que lleva consigo a la vida post-mortem. Así, ven ustedes que lo que se halla más allá del umbral forma parte de nuestra naturaleza y nos introduce en los poderes creadores de la divinidad, los que tejen y laten en todo cuanto existe si recordamos todo lo que en otros tiempos se ha anhelado profundamente y que se haya cifrado en las palabras. Veo toda efectividad germinal y ya no mangoneo más palabras. Comprendemos que todo esto es realización en el curso de la evolución humana. De lo contrario, de no ser consciente de la efectividad germinal que edifica al hombre de la más variada manera, continuaremos en cuanto a todo nuestro saber dentro del tráfago insustancial de palabras. En resumen, podemos decir, el sistema motor, el metabólico, el rítmico y el neurosensorio constituyen una unidad que desde abajo recibe el sonoro mensaje. Esfuérzate por despertar, piensa en espíritu y desde lo alto, aunque mezclado con las palabras ascendentes, el otro mensaje. Vive la existencia en respiración creadora. Recibe amorosamente la voluntad de los dioses. Esto último, recibe amorosamente la voluntad de los dioses, es lo que en reposada creatividad trabaja cefálicamente. Él piensa en espíritu ascendente, en unión con el descendente. Vive la existencia en respiración creadora. Se actualiza en su acción concertada en el cómo la respiración humana se conjuga rítmicamente con la función sanguínea. Los órganos sensorios no son implantados por lo que corre descendiendo de arriba. Recibe amorosamente la voluntad de los dioses. Finalmente, lo que preside nuestro andar, estar parado, movimiento de nuestros brazos y piernas, en fin, todo lo que nos permite el despliegue efectivo de nuestra potencia volitiva, es lo que resuena en el esfuérzate por despertar. Así, ven ustedes que el hombre es una sinfonía de la palabra cósmica, cuyo escalón más inferior
puede interpretarse en la forma en que lo hice. Esta palabra cósmica, ese verbo cósmico se eleva luego hasta las jerarquías superiores que tienen que darle aún mayor amplitud, dotarle de otras virtudes para que surja y nazca el cosmos. Sin embargo, la llamada que los espíritus elementales hicieron al mundo es como el postrer eco de lo que es la palabra cósmica creadora, modeladora y configuradora que subyace en todo devenir y existir. Los gnomos. Te sueñas a ti mismo y rehuyes al despertar. Sostengo la fuerza esencial de la raíz. Ella crea mi cuerpo estructural. Las ondinas. Piensa en las obras de los ángeles y no lo sabes. Muevo la fuerza acrecentadora del agua. Ella modela mi sustancia vital. Los silfos. A ti te resplandece la potencia creadora y no lo sospechas. Sientes su fuerza y no la vives. Sorbo la fuerza vital del aire. Ella me llena de potencia existencial. Los seres ígneos. Para ti forcejea la voluntad de los dioses y no le das cabida. En virtud de su fuerza, ejercitas la tuya y rechazas la divina. Gesto la fuerza aspirante del fuego. Ella me redime espiritualizándome. Sistema motor, gnomos, esfuérzate por despertar. Sistema metabólico, ondinas, piensa en espíritu. Sistema rítmico, silfos, vive la existencia en respiración creadora. Sistema neurosensorio, seres ígneos, recibe amorosamente la voluntad de los dioses.